¿Una cuenta que dar? Sí, presidente. Ingresó a la Comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre, y el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Este es un proyecto que está con urgencia calificada de simple, que vence el 4 de agosto, que estaba en tabla el día de ayer en la sala y que recibió una indicación del Ejecutivo acompañado de informe financiero que motivó que fuera enviado a la Comisión de Hacienda. Tal vez sería mejor verlo el lunes y así y ponerlo en tabla en la sala el martes, sí, efectivamente. Muy bien, entonces vamos a escuchar, ¿eso es lo único? Sí, presidente, no hay Entonces más vamos documentos. a empezar escuchando entonces a la directora sobre la actualización del informe financiero y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, como corresponde cada trimestre, venimos a hacer la actualización Los asesores que pasen, por favor. Sí. del informe Finanzas Públicas. Hoy día nos toca presentar el del segundo trimestre. Cada informe de finanzas públicas tiene como un objetivo o una característica oficial, o sea, especial, tal como el del tercer trimestre, que da origen también a la ley de presupuesto o insuma a la ley de presupuesto. Este es relevante porque es el primer informe de finanzas públicas que ya tiene la información de la operación renta, que es uno de los momentos de mayor certeza sobre los ingresos que tenemos durante el año. Entonces, voy a ir directo a la parte del informe de finanzas públicas. Y que empezamos en la página, entonces, número 13. El ministro viene en caminos, pero podemos ir directo como al objeto de la sesión, que es justamente mirar la actualización fiscal. En términos de... está muy chico los números. ¿Qué página es esto? La diapositiva 13. Unos números chiquitines, yo lo leo como 14. Acá, ahí está el 13, ya perfecto. Proyección de ingresos efectivos. Sí. Muy mezquina con los números. Pero debo decir que nosotros no imprimimos esto. Se imprime acá. Está bien que se me Puede ser. No, esta es la primera vez que... Ya, listo. Bueno, en la proyección de ingresos efectivos observamos la variación entre la última actualización del primer trimestre y la actualización que tenemos hoy día, una variación a la baja del menos 1,2% en el total de ingresos proyectados. Esto es una baja sustantiva igual a 763.310 millones de pesos. Y si uno hace un zoom de dónde se ubica esa baja o cómo se explica, efectivamente están en los ingresos tributarios. Por eso yo les comentaba al principio que este informe de finanzas públicas es relevante porque ya tiene ingresados las variaciones o los resultados finales de la operación renta. Y si uno mira los ingresos tributarios, observa que es casi 50% la incidencia entre la tributación de la minería privada y la tributación del resto de los contribuyentes. Además, hay cambios menores en el resto de las líneas, pero esas líneas se van compensando prácticamente entre sí, entre el cobre bruto, las imposiciones previsionales, la renta de la propiedad, los ingresos de operación y así. Entonces, como vamos ahora a ver un zoom a los ingresos tributarios netos para ver más en detalle qué está explicando esta variación de 798.892 mil millones de pesos. En el siguiente... no, está bien. Entonces aquí observamos que la mayor incidencia está dada por la variación en el impuesto a la renta, donde la minería privada, si bien hay un efecto entre la minería privada y el resto de los contribuyentes, sigue siendo la minería privada la que tiene mayor diferencia en las proyecciones para este informe.
Además, también se observa una baja igual al menos 1,1%, son aproximadamente 300.000 millones de pesos menos en impuesto del valor agregado, lo cual también de alguna manera se compensa, no totalmente, pero se compensa parcialmente por la diferencia que observamos en impuestos de productos específicos, especialmente incididos por el aumento en la recaudación con respecto a los combustibles. No, se fuma y se toma más cuando otra cosa. En la siguiente lámina... Presidente, perdón, un momento. Decidimos en Cuesagua, el ministro no había llegado, por la proyección de ingresos, entonces que los ajustes a la proyección de ingresos que los está exponiendo la señora directora. Sí, y acá agregamos una lámina que... Directora, senador. Consulta de procedimiento. ¿Prefiere que vamos haciendo las consultas inmediatamente o después que...? Yo creo que puedo pasar la primera, porque la presentación tiene 4 partes, entonces quizás puedo terminar esta parte, que es toda la actualización fiscal, y vemos todas las preguntas de eso. Bueno. Después hay una parte de gasto, del protocolo de presupuesto, entonces podemos dejar esas preguntas. Muy bien. En este caso, agregamos una lámina a esta presentación sobre la declaración anual de impuestos para entender mejor o hacer un zoom con respecto a qué pasó en la operación renta. Acá, ¿por qué se explica este cambio en los ingresos totales, en la proyección de ingresos totales? Es principalmente debido a la recaudación o menor recaudación que vimos en la operación renta, es decir, expresa también actividad del año anterior. Tal como el año pasado observamos una operación renta sorprendente con respecto a la que había habido el año anterior, este año también tenemos ajustes de la proyección de ingresos que se tenían en la operación renta. Y eso, si uno hace un zoom o desagrega la declaración anual de renta, se observa que hay una recaudación menor por 1,7 billones en materia de impuestos y el sistema de pagos, que ahí adentro está eso, la solicitud de devoluciones efectivamente fue mayor a la proyectada, pero la menor recaudación de impuestos no se ve compensada por la disminución la menor petición de devolución en el sistema de pago. Esta información, el Servicio de Impuestos Internos tiene una presentación anual de los resultados y a ellos van a abrir esta información en particular. Y además nosotros tenemos la intención, tenemos un informe sobre los ingresos y cómo se calculan los ingresos de las proyecciones del Estado, que también es una sugerencia de varios organismos internacionales para avanzar en materia de transparencia, que también queremos presentar antes de la ingreso a la ley de presupuesto. Podríamos venir a hacer alguna actividad en conjunto como para poder presentarlo. Esto es en un informe que se hacía durante mucho tiempo, se dejó de hacer ya hace como 8 años creo, y lo vamos a retomar. Directora, una pregunta, disculpe, aquí habla de proyecciones del informe de finanzas públicas del primer trimestre del 2023 y después una proyección también nuevamente para el segundo trimestre. Se hacen proyecciones y no son para entender, es una proyección sobre los ingresos por impuestos. Y esas cifras, ¿cuándo podemos tener una cifra más o menos que no sea una proyección, no entiendo yo? ¿O usted está haciendo una proyección respecto a todo lo que viene para el 2023 hacia adelante? Todo lo que viene para el 2023 hacia adelante. Ok, entonces, retiro la pregunta. Perfecto. En la siguiente lámina encontramos o sea que la operación renta igual es reflejo en realidad de la actividad económica del año anterior. Claro. En los parámetros de referencia del balance cíclicamente ajustado, bueno, los parámetros de referencia son los mismos que se estiman año a año, una vez al año para la ley de presupuesto, pero las brechas, que es lo que nos interesan en materia de ingresos estructurales, en términos de la brecha del PIB no minero, se persiste la misma brecha, pero en cambio en el cobre hay una pequeña modificación de la brecha, la cual lo hace menor, pero como el precio sigue estando por arriba del precio del cobre de referencia, esa brecha sigue castigando los ingresos estructurales, pero lo castiga de manera más acotada
que los castigó en el informe de finanzas públicas anterior. Y eso significa que en los ingresos estructurales, en el informe de finanzas públicas anterior tuvimos una caída de ingresos estructurales que era principalmente explicado por el cambio de la brecha del cobre. Hoy día eso es menos relevante en la actualización de proyecciones y en realidad lo que estamos observando es una caída de ingresos estructurales debido a la menor recaudación que vimos en los ingresos efectivos. Entonces, hay un ajuste de ingresos estructurales que son los relevantes para comprometer el gasto año a año en el Estado, de menos 1,1% con respecto a la proyección anterior. Luego, en la siguiente lámina, tenemos la actualización del gasto. Nosotros hoy día tenemos el gasto sigue estando básicamente en la misma línea, pero sí hay un cambio en la composición de hay un menor pago de intereses. Esto tiene que ver con los cambios en el perfil de la deuda que se han ido haciendo, pero un ajuste por gastos en ayudas de emergencia. En general, las ayudas de emergencia, todo lo que es capital, o sea, gasto de capital, infraestructura, ha podido ser absorbido por los ministerios inversores, pero el gasto que tiene que ver de apoyo de gasto corriente, ese efectivamente lo estamos actualizando aquí, tiene que ver con el apoyo a municipios, con los bonos de emergencia y otros subsidios de reactivación productiva. Entonces, ahí tenemos como un cambio en la composición de ese gasto. Y luego, como ya en cifras más consolidadas con respecto a el balance, en esta lámina les presentamos los objetivos de balance efectivo y balance cíclicamente ajustado del presupuesto en la primera columna, o sea, los que dieron origen al presupuesto. Luego, la actualización que hicimos en mayo del informe de finanzas públicas del primer trimestre y después del segundo trimestre. Entonces, si bien para el primer trimestre habíamos mostrado un sobrecumplimiento de la meta fiscal, hoy día vemos que volvemos a una situación más similar. Volvemos a una situación similar a la de la ley de presupuesto. O sea, la ley de presupuesto tenía una meta fiscal de menos 2,1% del PIB de balance cíclico. Después tuvimos un sobrecumplimiento en el informe anterior y ahora volvemos a la meta original que teníamos para la ley de presupuesto. En la siguiente lámina está el efecto histórico, con la perspectiva histórica y luego tenemos la actualización en materia de deuda, que se observa que es relativamente sigue en línea con lo ya presentado en el informe de finanzas públicas del primer trimestre. No hay mayor novedad. Y hay un pequeño ajuste entre el 38,0% como porcentaje del PIB y el 38,1%, pero es relativamente similar. Luego pasamos a la actualización de proyecciones de mediano plazo. Acá, Andrés, no sé si quieres comentar. Gracias, directora. Bueno, en las proyecciones de mediano plazo no estamos haciendo ajustes muy significativos en cuanto a la evolución del PIB no minero. Esta va a ser una décima por debajo de lo que pensábamos previamente, 2,3 versus 2,4 que pensábamos en el informe previo. Para minería no estamos cambiando la proyección, si bien las cifras efectivas hasta el primer semestre han sido peor de lo esperado, principalmente por las peores cifras en Codelco y algunas mantenciones en el sector privado. La entrada de la expansión de los pelambres, mejores leyes en Escondida, junto con la llegada de plena capacidad de Quebrada Blanca fase 2, que ya está empezando a producir y ya llegaría a su producción de
capacidad hacia fines de este año elevarían la proyección del PIB minero y también mantendrían eso un poco el crecimiento para el 2024 y para adelante. Después, para el resto de las variables, lo que es IPC, lo que estamos esperando es que la inflación mantenga la senda de convergencia hacia la meta que se lograría a principios del 2024. Esto en línea con el consenso del mercado y lo que ha señalado el Banco Central. Y después en el resto de las variables financieras y commodity no tenemos cambios relevantes versus lo que prevíamos anteriormente. Luego, las proyecciones de ingresos y gastos que vienen de estos supuestos macroeconómicos. En materia de ingresos efectivos, hay ajustes con respecto a la última proyección. Así también su contraparte en los ingresos cíclicamente ajustados. Y en materia de total de gastos comprometidos, acá la diferencia que tenemos con el informe anterior es que están los gastos, está actualizado el gasto con los informes financieros de leyes ya promulgadas hasta mayo de este año. Eso quiere decir que, por ejemplo, en materia de ingreso no está el royalty, que ese ya para la ley, el próximo informe de finanzas públicas debiese estar integrado en la proyección de ingresos. Hoy día el proyecto, la ley de royalty está en el Tribunal Constitucional todavía, pero debiese ya estar promulgado y integrado en las proyecciones. Y es importante porque también royalty debiese tener un ajuste, o sea, también tiene ajuste cíclico el royalty, así que también va a tener un efecto en ingresos cíclicamente ajustados. Bueno, la cuarta línea es la meta fiscal, que es las metas de balance, que son las mismas que hemos mostrado desde inicio de esta administración, así que no hay mayor diferencia en eso. Hay el compromiso del decreto de política fiscal de la administración termina el 2026, que cuando termina la administración, el 2027 es más bien referencial, eventualmente puede ser otra meta la que ahí se suponga por la siguiente administración. Acá también una diferencia importante que observamos en este cuadro con respecto a las otras actualizaciones fiscales es también en materia de la diferencia de gasto, o sea, lo que se llaman las holguras, que también vemos que se van acotando de manera relevante ya al año 2026 y 2027. En la siguiente lámina tenemos la actualización de deuda de mediano plazo, donde la línea roja puntuada era la actualización que teníamos durante el primer trimestre y ahora tenemos una actualización al alza, pero también en la lógica de estabilización de deuda, que también es uno de los objetivos de la política fiscal que estamos teniendo. O sea, no solamente la convergencia en materia de balance cíclico, sino que también una estabilización en el nivel de deuda, que para todos los efectos y lo que sale en nuestro decreto de política fiscal es que sea un nivel, que la deuda esté bajo de un nivel prudente de deuda, y ese nivel prudente de deuda es igual a 45% del PIB, según una metodología que les presentamos en el primer informe de finanzas públicas que hicimos hace mucho tiempo, pero todavía estamos bajo ese nivel prudente de deuda y estabilizada al año 2027 en 42,0%. En la siguiente lámina también agregamos la información sobre la posición financiera neta, que es la consolidación entre la deuda, pero también los activos del Tesoro Público, que prácticamente acá los cambios que hay son más bien por tipo de cambio, inflación, pero no tienen que ver con algún cambio en la política de activos, sino que es mantener lo que hoy día tenemos y después se consolida con la deuda para sacar este índice de posición financiera neta, que también se observa la estabilización de esta posición al año 2026-2027. Eso como de la parte fiscal. No sé si ahora hacemos como una pausa para preguntas o sigo con la otra sección del informe de finanzas públicas, que igual hemos querido
ponerla acá en la presentación que tiene que ver con eficiencia y en el uso de los recursos públicos. Me pido la senadora Colman, pero antes, perdón, yo me incorporé un poco tarde, también abordaron, ¿dónde quedan los recursos del litio eventualmente y cómo se compatibilizan acá a partir también de lo que han sido los comentarios del Consejo Fiscal Autónomo en esta materia? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, por supuesto, senador Coloma. Gracias, presidente. Yo diría dos preguntas. Una tiene que ver con que al final la conclusión respecto a esta primera parte es que aquí lo que está fallando en el país es la actividad, porque eso es lo que genera la falta de recaudación. Y pasa que ahí me confirma que ese es el gran problema de Chile, más que otro, es que aquí falta actividad, hay que recuperar la economía, y es un tema que se muestra con bien diáfanamente en este informe, a diferencia de otros, que podía ser otra razón, aquí uno nota que aquí el gran problema del país es la falta de actividad, y ahí habría que poner, a mi juicio, el eje de la discusión. Y la segunda consulta tiene que ver con lo que planteó el senador Lago, pero quiero agregarle un elemento nomás, porque hoy día salió en el diario financiero que un estudio de la UDP, no sé qué la hace, digamos, pero la UDP dice que, sí, lo digo portales, pero dice que la recaudación en materia de litio va a ser un 50% más de lo proyectado este año. Entonces, eso es bien importante ver si eso es así o no es así. 50%, es que estoy buscando... De lo proyectado, no 50% de lo proyectado. De lo proyectado este año, digamos. Sale. Pero eso es lo que dice la UDP, por lo menos. Entonces, como sale justo a propósito de ahora, la pregunta suya, quería complementar esa consulta. Este año ingresado por el litio representa más del 50% de lo que se espera recaudar el proyecto en positivo para el actual ejercicio. Eso es lo que dice. Esa era una foto suya, directora. Cumplo con decir. El senador García. Gracias, presidente. Damos la bienvenida al ministro Marcel. Por supuesto, saludamos al ministro, a la directora de presupuesto, a sus asesores. A ver, yo también quiero, si nos pueden señalar, a ver, primero, rentas de la propiedad. Yo creo que ese ítem está muy marcado por litio. Al mes de mayo, y estos son los informes oficiales de la DIPRES, teníamos un 119% más de lo estimado. Es decir, yo creo que los ingresos por litio, si el año pasado fueron del orden de los 5.000 millones de dólares, yo creo que este año vamos a andar por cifras más o menos parecidas, no creo que menos, pero me gustaría confirmar eso. Pero el ítem rentas de la propiedad no es solo litio. O sea, aquí están también los aportes que tendrían que hacer otras empresas públicas. Entonces, probablemente si el litio está subiendo, aumentando significativamente, hay empresas públicas que están disminuyendo sus aportes, que están restando sus aportes, porque a mí me llama la atención que en realidad no es mucho lo que sube con respecto a yo me imagino que esto es con respecto a lo que estaba proyectado en la ley de presupuesto, que sería entonces yo creo que es bien importante que abramos el ítem, no solo litio, sino que también veamos lo que pasa con los aportes de otras empresas públicas. Yo, por supuesto, una de las preguntas que de alguna manera la directora la fue respondiendo y también el asesor en relación con las proyecciones en minería, porque si tuvimos una caída tan importante en el producto minero en el mes de junio, se ve como difícil que pudiéramos alcanzar los niveles de incremento que están pensando, que si mal no recuerdo la estimación es subir o sea, para el año la proyección sería subir la actividad minera en 3,5%. No lo pillo en este momento, pero era algo así como eso. Y la última pregunta es en relación con la posición financiera neta del gobierno central, porque se proyecta aquí un alza bien importante de deuda del 2004 al 2025. Estamos hablando del orden de 12.000 millones de dólares. ¿Cuál es
¿cuál sería la razón de ello? Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, bueno, voy a hacer dos preguntas o dos inquietudes. Una es que entiendo que de la lámina 15, la declaración anual de impuestos, ahí claramente hay una proyección para el 2023 a la baja respecto al primer informe, ¿ya? Y si uno ve entonces lo que son también las proyecciones de crecimiento, que también que hubo un ajuste, parecería que pudiera estar asociado a un menor nivel de crecimiento. Con lo cual, en parte, reitero 3 veces, en parte, apunta a lo que señalaba el senador Coloma respecto a la necesidad de crecimiento, lo cual, a mi juicio, tampoco se agotan ahí la necesidad de recursos para el Estado, pero esa es otra discusión que tendremos en otro foro. Lo digo para que no se entienda que el crecimiento lo es todo, es muy importante. Pero yo me quería ir al tema del litio, porque los 5.000 millones de dólares que se habla, o el mismo senador García lo señaló recién, que podía hacer lo que podía reconocer este año, tal vez es bueno desagregarlo porque entiendo en su oportunidad que es un debate sobre que, no quiero pasar juicio, pero parece que la empresa fue la que estableció como que eran 5.000 millones por litio, pero esos 5.000 millones hay que distinguir lo que son las rentas propiamente tal del pago de arriendo, de lo que son el impuesto de primera categoría y otro. Entonces creo que no sé si es correcto o no asimilar todo esos aportes al tema de rentas de la propiedad. Pepe, eso me refería y sería bueno que se aclarara también eso cómo es y cómo se va a computar en las cuentas fiscales, porque el Consejo Fiscal también ha tenido algunos comentarios en esta materia. Entonces, para que nos pongan al día, pues esa es un poco con la mejor espíritu, por supuesto. Hay que aclararlo. Por ahora. Pero como nunca hay que aclararlo. Bueno, no sé, pues, si alguien quiere hacerse cargo de las inquietudes. Juan Antonio, apaga el micrófono. Gracias, presidente. Voy a empezar con las preguntas sobre litio, porque efectivamente nosotros tuvimos con respecto a las proyecciones de litio una mayor recaudación que se ve mes a mes, lo hemos visto en la ejecución en los informes de ejecución que publica la IPRES, pero que lo vimos sobre todo en la actualización de la proyección que hicimos en el informe pasado, del primer trimestre. No sé si recuerdan ahí, pero nosotros ahí pasamos de una recaudación en rentas de la propiedad aproximadamente de 2,1 de billones a 3,2, o sea, como un 36% extra, y esa fue materia de discusión en el último informe de finanzas públicas. Entonces aquí efectivamente no se ve una diferencia importante en rentas de la propiedad porque eso ya lo teníamos integrado desde la última actualización. ¿Cómo relacionamos esto con la conversación que hemos tenido con el Consejo Fiscal Autónomo? También en ese informe de finanzas nosotros les presentamos una propuesta de ajuste prudencial con respecto al litio. O sea, cómo podíamos integrar estos ingresos del litio que consideramos de naturaleza extraordinaria, de alguna manera, cómo lo podíamos repartir en el tiempo y integrándolo de una manera armónica con la ley con la regla de balance cíclicamente ajustado. Eso es una regla que hemos ido trabajando con el Consejo Fiscal Autónomo y que se las mostramos en ese informe. Igual acá en el informe de Finanzas Públicas 2 también está en un recuadro, tanto para este año como para la programación financiera de mediano plazo, cómo cambiaría la regla de balance si ingresáramos o introdujéramos ese ajuste prudencial. Lo que sí es importante decir que para hacer esos cambios en la regla hay que pasar, por reglamento, hay que pasar por una consulta pública y hay que pasar también por un cambio de decreto oficialmente. Entonces eso, tal como se los habíamos comprometido, la idea es que esté para la ley de presupuesto, pero por mientras no podemos presentarlo como formalmente como un cambio en la regla de balance. De todas maneras, igual como lo dejamos acá en el informe de finanzas públicas, pero para no inducir error de que es con ajuste de litio, que todavía no es formal el cambio y que tiene que pasar por una consulta pública de especialistas antes, no lo hemos incluido en la misma presentación, pero está en el informe. Y esperamos que ya sea parte de nuestra regla de balance si es que como cumple con los requisitos de la consulta pública y todo eso ya para en el recuadro 2 y 3, si mal no me equivoco. 3 y 4. 1 y 5.
Ya, eso, y en materia como de cuánto... ¿Eso en esta materia, José Miguel? Yo ya voy a sugerir, la verdad es que se entendería mucho más algunas cosas y las podríamos mirar más hacia el futuro, hacia el tercer trimestre, si tuviéramos el contexto macroeconómico, que parece ser bastante más positivo de lo que se están viendo en el examen puramente de las cifras del trimestre, por así decirlo. Bueno, al relato que a las Entonces, cifras, a lo mejor podemos escuchar primero, si no les importa a los colegas, volvamos atrás y que escuchemos al ministro del contexto macroeconómico general, que nos va a dar una visión mejor de yo hacia dónde podemos preferiría progresar. que terminara la directora. Porque el litio probablemente sea algo aparte, porque finalmente es una cosa nueva que aparece y no tiene mucho que ver con los temas del contexto, ¿no? Pero sí, para valorar la situación general, creo que una visión... Sí, entonces, yo propongo que termine la directora, hace su presentación y después le damos la palabra al ministro y podemos terminar con una buena noticia, entonces. Ojalá. Miguel. Gracias. Para no volver después de la directora. No, porque si las noticias macroeconómicas son buenas y las nuestras son malas, entonces sí que estamos peor todavía. Bueno, yo quiero escuchar a todas las autoridades. Ok, gracias. Directora, ¿puede continuar? ¿Continúo de las preguntas o continúo con la presentación y terminamos la Si presentación? está a medida que haya respondido a las preguntas, entonces no haya respondido, sigamos con las preguntas. Ya. Hay varias las preguntas también que se responden también con la parte quizás inicial que nos saltamos de la presentación, que tenía que ver con el contexto macroeconómico, pero por lo menos para terminar el tema del litio, ahí como en la Cámara, en la Comisión de Hacienda de la Cámara también, porque habían varias preguntas de cuánto es tributario, que es información que tiene cierto resguardo, por tratarse de secreto tributario, pero eso fue abordado en la Cámara en una sesión secreta. Lo dejo también como idea por si quieren tener esa información más detallada. Luego, los cambios, quizás volvamos a la lámina de la programación financiera de mediano plazo. Perdón, pero en el ítem rentas de la propiedad, que ustedes indican que se van a recaudar 3.123.000, en fin, ¿podemos tener el detalle de cómo llegan a esa cifra, con qué aportes? Sabemos que ahí están las rentas del litio y que es una cifra significativa, pero ¿qué conforman las rentas de la propiedad? Las rentas de la propiedad. Porque además habría un aumento respecto en la proyección segundo trimestre de 2023 versus primer trimestre, pero habría una caída grande con respecto al 2022 del 24,3%. No sé, pues, a lo mejor no. A lo mejor no. Siempre justo el dato concreto, o sea, lo que tenemos que tener claro es que dentro de ese subtítulo, las rentas del litio están cayendo respecto al año pasado, ¿ya? Porque el precio de este año es menor que el precio del año pasado y la producción no ha cambiado, ¿ya? Segundo, ahora ahí la directora lo puede ver el dato. Segundo, están ahí la participación en las utilidades en empresas públicas, excluido el cobre, porque el cobre está tratado separadamente, entonces Codelco no es parte de ese análisis. Dentro de las empresas públicas, hay empresas públicas que tuvieron aumentos importantes de utilidades, particularmente Banco Estado, de la misma manera que todos los bancos comerciales, ¿cierto?, tuvieron aumento de utilidades. Banco Estado también tuvo mayores utilidades que se traspasaron, que implicaron mayor traspaso al fisco, y hubo otras empresas que tuvieron menores, que aportaron menos utilidades o tuvieron pérdidas, ¿ah? Y aparte de eso, el resto de rentas de la propiedad son cosas relativamente menores, pero eso es más o menos la dirección de las cosas, ¿ah? Entonces, la caída del subtítulo fundamentalmente obedece a que los ingresos del litio van a ser menores este año por un menor precio, ¿ah? Porque fue el año pasado el récord de precios, ahora se ha moderado, todavía son por supuesto altos, ¿ah? Y respecto del tema de
de los ingresos tributarios versus rentas de la propiedad en el caso del litio, sin necesidad de ir a la sesión secreta. El balance, digamos, de la comparación con los datos que entregó la empresa, la cifra está de $5.000 millones que circula, es que las cifras son correctas, pero en términos de la contabilidad gubernamental y lo que entendemos como ingresos por el litio, la diferencia fundamental es que hay un desfase temporal en términos de la fecha en la cual se registran los ingresos. Entonces hay una parte de traspasos o de aportes que registra la compañía en el 2022, que en realidad fueron del 2023 para nosotros, y que en los ingresos tributarios la compañía incluye todo su pago de impuestos, que por supuesto incluye actividades distintas del litio, no es solo litio. ¿Ah? Claro. Y eso. Y por último, a propósito de la referencia que hacía el senador Coloma, por su intermedio presidente, al informe de la Universidad de Portales, me parece que era, creo que tenemos que ser cuidadosos porque aquí tenemos dos alternativas, ¿cierto?, para mirar los ingresos del litio. O los miramos con el ajuste prudencial, ¿cierto?, tal como se ha venido presentando en el informe, ¿cierto?, mientras se cumplen todos los pasos para incorporar la regla de balance estructural, y por lo tanto registramos lo que es más permanente como ingresos que se pueden gastar en un año, o, es cierto, nos entusiasmamos con los ingresos que hay en un año. El informe de la Universidad de Portales, ¿cierto?, al generar esa cifra de, creo que era 50, que los ingresos del litio eran 50% de lo que se necesitaba para financiar, no me acuerdo si era la PGU no, o algo por el incluye estilo. la medida prudencial. Claro, si uno ve ese mismo artículo, claro, dice, bueno, pero para el año siguiente de 50 se pasa a 30, después se pasa a 20 y termina como en 15. Porque, ¿cierto?, en la proyección de ingresos del litio, ¿cierto?, se van normalizando los precios para adelante. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, cuando queremos pensar en ingresos del litio para financiar algún gasto permanente, ¿cierto?, tenemos que hacerlo ya con el ajuste prudencial incorporado. ¿Eh? A veces, perdón, es ingreso permanente, más allá de que no esté ajustado. Claro, la regla que está propuesta, ¿cierto?, en el ajuste prudencial es considerar el promedio de aportes de o de ingresos de los 4 años anteriores, de rentas de la propiedad. Y eso, por lo tanto, se va moviendo año a año, y por lo tanto todo lo que está por sobre eso correspondería a ahorrarlo, ¿cierto?, para el momento en que los ingresos vayan bajando. Sí, senador García. Muy breve, presidente. Yo solo pedir formalmente que nos hagan llegar la información respecto de renta de la propiedad, lo mismo que señalaba recién el ministro, lo que aumenta, lo que disminuye, en fin, porque yo creo además, ministro, que nosotros le ayudamos si las empresas públicas saben de que el Congreso está preocupado de cuántos son los aportes que ellos realizan al fisco. Gracias, presidente. Y será. Retoma la palabra, directora. Gracias, presidente. Sí, vamos a hacer llegar esa información. Sin perjuicio de eso, efectivamente en el informe de finanzas públicas, en la página 35 y la página 73, tenemos las proyecciones de ingresos por rentas de la propiedad debido al litio como porcentaje del PIB. En la 35 está para el año 2023. Y en la página 73... Perdón, directora, perdón, presidente. Repítanos el número en la página. 35 y en la página 73. En la página 35 de los ingresos para el año 2023. Y bueno, ahí está lo que ya explicó el ministro sobre el ajuste prudencial. Y en la página 73 también están los ingresos por rentas de la propiedad específicamente del litio para el mediano plazo, o sea, del 2024 al 2027. Perdón, yo creo que estamos equivocados de página. ¿La 73? ¿Sí? Está abajo está el cuadro, en esta acá, Pepe, aquí, ahí. Hola, senador. Ahí, ejemplo, el 75, 73 te ponen los ingresos del 2024, 25... Como porcentaje del PIB. Como porcentaje del PIB. Bueno, iba
bajando permanentemente. Y en la 35... No se vislumbra en este minuto. Hay un aumento de la producción. 73, pero otra vez te lo juro. Que dice ajuste prudencial de ingresos contractuales de Aquí día. 012, dice, sí, claro, para el último. 032, 031, 032. Pero vamos a recibir la misma plata. Sí, no son distintos. No están distintos. Ahora, 017. Ya. Está chico, pero el que se supone que estoy vendiendo boom, porque eso va cayendo, porque todo está aprovechando el boom. Está todo vendiendo. El boom va a pasar. Los boom son boom. Pero no son permanentes. Sí, pero puede producir más también. Se agiliza el sistema. No, pero yo entiendo que vamos a tener este resultado que es marginalmente positivo porque estamos produciendo mucho más. Pues, estamos produciendo más, está bien. Es la vida, es la vida. Si no estaríamos cayendo. Pues una pregunta, presidente. Pero claro que puede. Es que me quedé pegado con lo que planteó el ministro respecto al litio. Porque hoy día, si no se hace nada, no, o sea, si uno no modifica, si el Consejo Fiscal Autónomo no hubiera dicho nada, voy a seguir, y por tanto se sigue considerando igual que siempre se consideró el litio, a eso me refiero. Eso deberían ser gastos permanentes, porque está en ese ítem, no está en otro ítem. Lo que pasa es que ingresos permanentes, y por tanto uno podría girar a cuenta de eso. Estoy diciendo en términos objetivos. Lo que pasa es que por un sistema prudencial, no. Legítimamente el ministro de Hacienda con la directora de presupuesto deberían decir, ¿sabe qué más? Como esto está históricamente ingresado como ingreso permanente, yo puedo girar sobre eso. Lo que está sobre eso parece prudencial, decirle, ¿sabe qué más? Ya, no giremos sobre eso, hagamos un doble clic porque esto puede no ser permanente, digamos. Y eso es lo que está haciendo, lo que está haciendo para efecto de ese cálculo permanente. Pero en el intertanto hay una disponibilidad, en el intertanto, digo, antes que esto termine, hay una mayor disponibilidad de recursos vinculados a los ingresos extraordinarios que tiene el litio, que son ingresos permanentes mientras no se modifique ese criterio. Eso estoy bien, ¿no? Por eso es que no es tan descabezado, o no descabezado, tan descabellado, no es lo mismo, no es que han descabellado, o sea, el descabellado incluye el descabellado, pero no al revés, digamos. Lo que dice este estudio, porque efectivamente uno podría eventualmente gastar esos recursos en la lógica de ingreso permanente y aliviar un poco las cuentas fiscales. A eso me refiero, se fija que en esa lógica. Otra cosa distinta es cuando termine ese informe además son 4 años que son móviles en el sentido, ahora ha ido aumentando, porque el promedio de 4 años, con 3 años de pobre ingreso y un cuarto año de mucho ingreso, es una discusión, se habla de 5.000, pero puede ser un poco menos, vamos a agregarle este segundo año que va a tener mucho ingreso, probablemente no muy lejos de lo que hoy día existe, puede ser un poquito menos. Antes que usted llegara estábamos haciendo, puede ser un poco menos, pero ya van a ser 2 años, 2 de 4 que van a tener un ingreso importante. Y si adicionalmente somos capaces, y eso es una tarea de país, digamos, de destrabar, voy a decir la palabra es mía, destrabar el hecho de que se pueda avanzar muy rápidamente en la mayor producción de litio, porque también es el otro problema, que estamos hoy día con restricciones, que no está teniendo Argentina. Argentina se ha ido destacando mucho en relación a tener esos ingresos. Nosotros estamos medio, yo lo veo así, enredado entre la política nacional del litio, entre las negociaciones de Codelco, de NAMI, y lo cierto es que hoy día podríamos tener mucho más capacidad de acceso a esa nueva riqueza, y como dice el senador, tiene un límite también, digamos, no es para toda la vida, y que de alguna manera estamos perdiendo una oportunidad. Lo digo esto a propósito de la respuesta de ese estudio. O sea, yo creo que ese estudio es correcto. Lo que pasa es que hay que hacerlo más prudencial, pero también hay que tratar de mover la estructura para que esos ingresos puedan llegar de mucho más cantidad para los años siguientes. Eso lo quería agregar. Sí, o sea, en estricto rigor, ¿cierto? Lo que está ocurriendo durante este año es que estos ingresos del litio, mayores a lo que estaba presupuestado, están compensando en parte el hecho de que los ingresos tributarios estén siendo menores que lo presupuestado, fundamentalmente por el resultado de la operación renta y por los menores ingresos de la minería dentro de lo que es el impuesto a la renta.
Entonces, por eso es que, ¿cierto?, en el balance del gobierno central, ¿cierto?, tenemos cambios muy menores respecto del informe anterior, ¿cierto? Tenemos un balance efectivo de menos 1,9 y un balance cíclicamente ajustado de menos 2,1, que me parece que es el mismo que teníamos en el anterior, pese a que tuvimos menores ingresos tributarios. Entonces, claro, dado que mientras tanto todavía no hacemos este ajuste prudencial, entonces nos da el mismo balance estructural. Si estuviéramos haciendo el ajuste prudencial, tendríamos como balance cíclicamente ajustado un menos 2,5, que es lo que está aquí en el informe en la página 36. Claro. Está hecho ese supuesto. Claro. Ese mismo informe podría no tener ese supuesto y estar cumpliendo con la norma. Lo que pasa es que, sí, pues, o sea, pues, técnicamente esos menos 2 podrían no estar, porque si uno es estricto, por eso podría... Menos 2,1 pasó a menos 1,9 y ahora 2,1 con una composición distinta para llegar a menos 2,1. Pero eso es en la... Pero lo que dice el ministro, perdón, lo que está diciendo el ministro es que si aplicaran la regla que estuviera vigente, lo que debería estar vigente, el déficit sería mayor, menos 2,5. Pero no está aplicado. Eso. Está aplicado el 2,5, no el 2,1. Sí, pues. Durante todo este año vamos a estar presentando los cuadros con este ajuste prudencial. Una vez que ya se pueda formalizar la nueva metodología, entonces ya va a quedar incorporado y va a incidir sobre las decisiones presupuestarias. Sí, lo único que digo yo es que aquí está incluido el ajuste prudencial, que no es estricto. Sí, pues. No, Sí, no. Eso es lo que dijo el ministro. Y así lo entendí yo también. O sea, en lo que presentamos acá en la presentación no estaba el ajuste prudencial, pero sí está en el informe de finanzas públicas, pero en el menos 2,1 no estaba el Está ajuste bien. prudencial. Pero aquí en el otro está el 2,5, que eso es como un bonus track, digamos. Está incorporado ahí lo que podría ser. Eso es lo que digo. Pero no necesita. Yo entiendo que sí, la práctica. Sí, por algo está el delito gordo. Bueno, señora directora. Voy a contestar la última pregunta para seguir después con Por la favor. presentación, que tenía que ver con los niveles de deuda en la planificación de mediano plazo. Y observamos que... no, vuelve a la anterior. Como lo que observamos en este cuadrito es que para ir cumpliendo con nuestras metas de balance cíclicamente ajustado, hay una necesidad de financiamiento cada vez mayor, que tiene que ver también con la disminución de la holgura. Entonces, la explicación de la lámina que me preguntaban, en la siguiente. De ese mayor nivel de total de deuda tiene que ver con eso. Pero con todo, como les comentaba, hay una estabilización de la deuda en un 42,0% como porcentaje del PIB, que es menor al nivel prudente que tenemos decretado en el decreto de política fiscal. Luego, en la siguiente sección, tenemos un apartado especial de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Nosotros en otras ocasiones hemos mostrado distintos resultados de evaluaciones. Como saben, en el sistema de evaluación y monitoreo del Estado hay una parte que es de evaluación ex ante, que principalmente lo mostramos con ocasión del presupuesto, una parte de la evaluación ex post, pero hay otra parte de este sistema que tiene que ver con el monitoreo, que es la capacidad que tenemos de ir monitoreando la ejecución año a año de los distintos programas del Estado. Y como primer gráfico que les queríamos mostrar es cómo se han ido mapeando estos distintos programas. Este es un trabajo que hace la Dirección de Presupuesto en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social. Y uno ve que hay un aumento importante, pero ese aumento importante es importante notar que no necesariamente es aumento de programas, sino lo que ha ido pasando es que ir mapeando y reconociendo los distintos programas que tiene el Estado ha sido un esfuerzo de varios años. Es decir, que el aumento muchas veces se explica porque había un programa que antes no estaba mapeado, porque, por ejemplo, no estaba relevado en la ley de presupuesto, estaba dentro de una asignación y no se alcanzaba a ver ese componente. Y cada vez tenemos un mapeo más completo de los distintos programas del Estado.
En la siguiente lámina se observa... Pero en todo caso, como sea, la curva es clarita. Sí. Si vuelve a la lámina, no quiero, pero Sí. desde 2012 en adelante, como que no... Sabe el 2014, todo va, pero... Sí, y ahí, como lo hemos comentado en otras ocasiones también, hay un porcentaje importante de esto que es como fragmentación de la oferta pública. O sea, son programas quizás más pequeños, o sea, más o menos el 40% de los programas son de menos de 2.000 millones de pesos. Si uno son programas muy acotados. Y bueno, y de los esfuerzos que se están haciendo continuamente son justamente de consolidación de esa oferta. Además, si uno mira cómo se dividen, este ejercicio de monitoreo que se hace año a año sirve también para describir la oferta programática. Entonces, acá uno observa cuánto de la oferta programática, el número de programas corresponde a la oferta social versus la oferta no social o productiva. Nunca es tan exacto ese corte, pero son definiciones que hemos llegado en conjunto a lo largo de los años con la Subsecretaría de Evaluación Social, y cómo eso corresponde a recursos asignados. O sea, son 30 billones aproximadamente, 30 millones de millones en la página 36, o sea, la lámina 35. ¿Cuánto es social? Aquí están, por supuesto, la PGU, las subvenciones, es bastante más grande que el presupuesto hacia lo no social. Acá también es importante decir que se considera el gasto corriente, no está el gasto de capital, por ejemplo. Luego, como resultado de este monitoreo, también tenemos, el monitoreo mide tres grandes aspectos de los programas, o monitoreo tres grandes aspectos de los programas. La focalización que tienen los programas, o sea, si son focalizaciones correctas o no correctas, la eficiencia de los programas y la eficacia de los programas. En materia de focalización, lo que observamos es que hay un 23% de los programas que tienen hallazgos de focalización. ¿Eso qué significa? Que puede que efectivamente tenga beneficiarios del programa que pueden quedar excluidos del proceso de lo que supuestamente tiene la focalización, o que se concentra de manera como muy concentrado en una parte de la focalización y no necesariamente toda la extensión de lo que debiese tener el programa. Luego hay un 73% que no presenta mayores hallazgos en eso, y un 4% que todavía no se llega con la información suficiente para revisar si tienen o no problemas de focalización. Esto se hace, la pregunta es, si alguien hace el esfuerzo de tener este gráfico de torta entre los que tienen hallazgos de focalización y otros sin hallazgos de focalización, debemos entender de que la focalización es el atributo positivo buscado, o no necesariamente, porque hay una discusión siempre respecto al tema de focalización o universalidad. Entonces, le pregunto cuál es el sentido del gráfico, no lo estoy cuestionando, es para entender. Que me digan que tiene hallazgo de focalización un 23% y un 75% que no tiene hallazgo de focalización, no sé si la focalización es el atributo positivo o que para qué me sirve por último. No tiene que ver con la identificación y la selección de los beneficiarios del programa. No habla si es bueno que ese programa esté focalizado o no, sino que efectivamente los beneficiarios del programa sean los adecuados según los objetivos que se puso el programa. ¿Yo podría interpretar que este 73% sin hallazgo de focalización no es una buena noticia, o no puedo sacar esa conclusión necesariamente? Eso es lo que quiero tratar de entender. No estoy cuestionando, porque para cuestionar de 50 cosas seguramente estoy para entenderlo. O sea, el que haya hallazgos o no en focalización, o sea, la focalización aquí está referida respecto a lo que se propone hacer cada programa, ¿ya? Entonces, un programa, qué sé yo, de alimentación escolar, dice, ¿cierto?, queremos abarcar al 80% de los estudiantes pertenecientes al, no sé, 60% más pobre de la población. Entonces, un hallazgo, donde habría un hallazgo de focalización, es que no estuviera llegando a los beneficiarios que pretende llegar, ¿ah? Que tiene una menor cobertura de lo que se proponía con los recursos que tenía, no es que... El que tenga hallazgos de focalización. Claro, sí. El que no tiene hallazgos de focalización quiere decir que en cobertura está cumpliendo con lo que se había propuesto.
Claro. Monitoreando el programa, un hallazgo quiere decir que trata algún defecto, algún problema. Esa es mi pregunta. Claro. O sea, rendí con la pregunta, con la respuesta. Gracias. Esa es la idea. La siguiente. Y después un elemento importante también tiene que ver con la eficiencia. En la eficiencia lo que se mide son, por una parte, el presupuesto ejecutado y cuál, si tiene o no desviaciones con respecto a la ejecución presupuestaria, o sea, si del presupuesto vigente que tenía ese programa sobre ejecutó o subejecutó. No dice si eso fue por motivos positivos o negativos, dice solamente si sobre ejecutó o subejecutó. Además también tenemos la información, y acá en el gráfico mostramos cuántos de esos tuvieron deficiencias leída como una desviación, o sea, puede ser sobre ejecución o subejecución, con respecto al presupuesto inicial y también con respecto al presupuesto final. Y ahí observamos que hay un 34 que tiene o sobre ejecución, subejecución, y un 10 con el presupuesto inicial, y un 10% con respecto al presupuesto final, que igual tiene sentido que la desviación con respecto al presupuesto final sea bastante inferior que con el inicial. Luego tenemos otra cosa que mide la eficiencia en esta categoría, son los problemas. Acá también tenemos un subconjunto de cuáles consistentemente o persistentemente han tenido problemas de subejecución. Todos estos datos son importantes para nosotros porque así vamos formulando el presupuesto. Entonces, muchas veces cuando llegamos acá a la discusión presupuestaria nos dicen, oye, ¿por qué disminuyen este programa, por ejemplo? Es porque efectivamente ha tenido persistentemente problemas de subejecución. Además, también este índice mide la estimación de gasto administrativo, o sea, si el gasto administrativo fue estimado correctamente o incorrectamente, y observamos que hay un total de un 21%, un 20,6% de gasto administrativo que todavía está estimado incorrectamente. Esto es exacto. Claro. 21% que me dieron poca plata para implementarlo. Sí. Entonces es como un acompañamiento que se hace desde la Dirección de Presupuesto y de la Subsecretaría permanente a los servicios públicos. Y por último, si existe un gasto por beneficiarios fuera de rango. Estos también son rangos que los servicios se ponen ex ante de la ejecución a ver si el gasto por beneficiario efectivamente fue mayor o menor. Yo les quería mostrar esto con más detalle en esta ocasión, porque estos son el tipo de variables que uno va considerando para tanto la formulación de presupuesto, pero también después porque los que van presentando hallazgos en estos distintos indicadores son los que después son los candidatos de los programas que son candidatos a ser evaluados con evaluaciones ex post, más con panel de evaluadores. Entonces, a medida que uno va perfeccionando este sistema de monitoreo de programas, que no es lo mismo que la evaluación, porque efectivamente no son programas que estamos diciendo si sirve o no sirve, sino que si están cumpliendo con normas para que sean meritorios, hacer un doble clic en estos programas a ver si está realmente funcionando o no. Directora, pero por ejemplo, entendiendo el sentido de esta información, que usted dijo, por ejemplo, en la primera barra, o como se refirió a la del gasto administrativo, señala que en el primer barra y un 34% de los resultados de deficiencia señalan que hay deficiencia en la ejecución, pero me pareció entenderle, eso puede significar que o subejecutó o sobreejecutó, ¿ya? O sea, no está puesto, y algo similar para el tema del gasto administrativo, que lo mío no era modo de puya, pero era que puede ocurrir que alguien diga, mire, sí, claro, yo tengo, ¿cómo se llama?, un gasto administrativo incorrecto, pero porque la verdad que me quedé corto para poder implementarlo y por eso la ejecución fue baja, o puede ser la razón es que la verdad que está sobreestimado el gasto administrativo. Entonces, mi pregunta es si esto ustedes ya lo desagregaron ya, o cuándo desagregan eso, o si lo van a hacer, o solamente en caso de que decidan focalizarse en una evaluación del programa vamos a poder determinar ese efecto. Esto nosotros... Perdone que mira. Si es sobre ese punto, sí, para que lo aclare la directora. Porque yo agregaría un elemento adicional. Este cuadro nos presentó ayer la Contraloría General de la República de la ejecución de los gobiernos regionales, por ejemplo.
En el mes de diciembre, en promedio, todos los gobiernos regionales ejecutaron el 31,6% del presupuesto. ¿Cuándo? El 31,6% lo ejecutaron en el mes de diciembre. Y por lo tanto, todos los gobiernos regionales el año pasado manifestaron una ejecución promedio de presupuesto del 99,3%. Esto es como las evaluaciones de desempeño. Todos los funcionarios tienen alta calificación. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí? Es que todos los gobiernos, a raíz de una glosa del presupuesto, permite a los gobiernos regionales, para blanquear su ejecución presupuestaria, en el último mes, transferir todos los recursos. Y evidentemente que este gasto no se ejecutó. Se traspasó solamente. Se fue a bomberos, cualquier cosa. ¿Ah? Proyecto de bomberos, etcétera. Sí, sí claro. Y yo tengo 20.000 millones de pesos de un convenio de gobierno regional con bomberos para la compra de equipamientos. 20.000 millones. Yo no digo que no sean necesarios, pero 20.000 millones de pesos. Pero no era la idea inicial cuando se aprobó el presupuesto regional. Afirmativo. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que analizarlo también, y a propósito de las glosas presupuestarias, estamos presentando ayer un proyecto, presidente, para prohibir o permitir que el traspaso a los gobiernos regionales a terceros se realice a más tardar hasta el mes de septiembre. Pero octubre, noviembre, diciembre, lo único que hace esa medida es simplemente permitir el blanqueo de los recursos de los gobiernos regionales. Y en definitiva, no hacer las obras que necesita la gente. Gracias, presidente. Senador Coloma. Si no tiene este informe de Contraloría, se lo puedo mandar. Esta lámina es lo mismo, ¿no? Porque además les llama la atención. Senador Sandoval, ¿puede apagar el micrófono si terminó de hablar? Gracias. Eso le está lámina. Ya, ¿eso es lo mismo? Eso le está lámina. Ya, es que quiero que no se nos pierda el hilo. Sí, porque esta lámina, gracias a Jesús hablante también. Es que esta lámina es clave. Yo me acuerdo, estaba dentro de la categoría de lámina favorita el año pasado de la DIPRES, digamos. Yo me acuerdo que había una larga, ¿se acuerdan? Y de repente llegaba la favorita, y esta era la favorita de ella, porque además estaba partiendo y con toda razón decía: yo quiero ser clave en buscar la eficiencia del gasto. Y estas son cosas que generalmente no se hacen en el ámbito público y que yo encuentro muy relevantes. Así que yo lo valoro, esta lámina. Pero esta lámina es bien dramática. Mirámosle de otro punto de vista. Y se hace cargo de aquellos que sostienen que una revisión del gasto público podría generar ahorros del 0,8% del PIB, como el Banco Mundial, porque nos dice que respecto de estos monitoreados, yo entiendo que no son todos, hay un 34% que generan deficiencias en la ejecución presupuestaria, otros 10 otras también deficiencias respecto al presupuesto final, otros 6% que pueden ser parte de los mismos también, porque la suma no asciende, digamos, que son programas de persistencia y subejecución, otros 21 con gastos administrativos estimados incorrectamente, y un 44 que son gastos por beneficiarios fuera de rango. O sea que estos son 5 indicadores distintos, no es que compitan unos con otros, por eso que no suman 100, son en función del total un número, digamos, del monitoreo. Entonces, aquí es donde está la clave, presidente, en mi juicio. La directora de presupuesto, no sé si lo entendí mal, habló de habló de cuántos proyectos que tienen menos de 2.000 millones de pesos, digamos. 40%, ¿por qué me acuerdo? No son ni planes pilotos elegidos, son comunicacionales. Eso es lo que dijo usted con toda razón, y lo dijo la directora de presupuesto la otra vez, que parte del problema de los presupuestos es que eran muchos programas chicos, digamos, que tienen, por tanto, mucho gasto en burocracia, en que funciona el sistema, y el traspaso final es imposible. Entonces, aquí es donde yo tengo un problema clave respecto, y por eso cuando uno habla de modernizar y hacer eficiente, estas son las cifras que uno además debería meterle cabeza, porque eso quiere decir, y espero que se traduzca que el presupuesto, porque es el otro drama, va a venir el presupuesto que usted tiene que ingresarlo pronto, y mi impresión, ojalá me equivoque, a fines de septiembre, no es tan pronto en realidad, todavía tiene... Pero, yo le pediría que no haga tomar un omeprazol al ministro, porque no, es que me acordé le quedan 2 meses para presentar el presupuesto. Que yo tengo que ir está ansioso poner al Consejo Constitucional, y me di cuenta que una de las fórmulas de los expertos es anticipar la presentación del presupuesto al 15 de septiembre, cosa que yo me parece que ahí, así que prepárense, si eso resulta, digamos, a tener que hacer, no sé para qué tanto tiempo, que eran 90 días. Ya, pero queda liberados para el 18, venga la positivo. Pero eso es... Claro, la gente de la edición de presupuesto va a poder tener un buen 18. No sé si están... Quieren hacer 90 días de discusión presupuestaria, pero eso es otro tema nada que ver, y el 15... Bueno, pero, no se desvíe, senador. Para la suma. A mí lo que quiero saber del ministro, de la directora de presupuesto, es cómo se asume este diagnóstico, este monitoreo
respecto del presupuesto que viene, porque hasta ahora, voy a ser bien franco, y no es responsabilidad excluyente de este gobierno, digamos, quiero ser, porque en general se hacen estos monitoreos y después es un parto, voy a decir una frase, poder cambiar algunos de estos, aunque estén mal evaluados, uno dice voy a restarle recursos, en algunos habrá que aumentarlo como dice usted, pero en algunos hay que replantearlo, reasignarlo, y es casi igual siempre. Casi yo le diría que casi igual. Entonces, este tema es clave de la discusión de ahora, porque cuando estamos hablando de temas tributarios, o sea, si uno pudiera darle eficiencia al gasto público y esta cifra bajarla sustancialmente, podríamos tener un ahorro, tenemos una cantidad de ingresos para gastos permanentes que el Ministerio desee muy potente. Entonces, esto es decisivo, tal como también el litio es decisivo, tener claro cuál es el gasto permanente serio, voy a decirlo así, o no más que serio, tiene una palabra, digamos, con criterio de futuro, digamos, no. Esto también es igual, porque si nosotros somos capaces de que estas cifras bajen sustancialmente, le aseguro que hay un ahorro fiscal muy significativo, porque aquí hay subejecuciones, sobre ejecuciones, no tenemos claro cómo funciona. Entonces, yo, presidente, esto uno encuentro que es decisivo, pero la respuesta a esto es la más decisiva. No quiero entrar en la coyuntura, pero puedo entrar, pero eso es parte de las conversaciones que entiendo el lugar que se han propuesto. Le doy al tiro la palabra, ministro, pero es que me tentó con este tema, senador Coloma, porque si vimos la lámina 34, que me quedó marcada, que es una tendencia, una curva ascendente en materia de programa, al 2022, de los que se han detectado, porque habría alrededor de 700. Si el 40% de ellos, 43, tiene menos de 2.000 millones, estamos hablando de 280, no sé, programas se llamarán, que tienen, cada uno no llegan a los 3.000 millones de pesos al año. O sea, entonces, 2.000. Entonces, yo siento que ahí hay un espacio, no para tanto ahorrar recursos, que se ahorran recursos, no estoy diciendo, pero desde el punto de vista de la administración de los programas o la redefinición del planteamiento del programa, tenéis mucho que crecer y me queden los de 2.000, porque pueden haber otros de nivel superior que también requieren una mirada. Pero yo creo que eso es parte de las conversaciones que estamos tratando de introducir a algunos y entusiasmar a otros a sumarse a algo más grande. Entonces, junto con este diagnóstico compartido, lo que necesitamos ahora, senador Coloma, es llegar a la solución compartida. Pero le dejo la inquietud. Primero el diagnóstico compartido. Estamos en eso, mire, no puede haber un diagnóstico más claro que tener la lámina 37 más la lámina 34, que aumenta el número de programas que hay, que se han ido detectando, incorporando, mejor dicho, porque existían, no eran ocultos, me refiero a que se incorporan, y vemos esta cifra. Entonces creo que le doy la palabra al ministro, que se la dejamos votando frente a la puesta al arco. Sí, presidente, o sea, está obviamente un tema bien sustantivo, y donde yo creo que lo primero que hay que destacar es que hasta hace algunos años atrás no podíamos hacer este tipo de análisis, porque esta manera de sistematizar la información de los programas públicos partió, digamos, en la primera década de los 2000. Antes de eso, los programas se creaban, simplemente había una conversación, el ministerio decía queremos hacer esto, y bueno, había una negociación y si había los recursos y calzada con las prioridades, las cosas se hacían, pero en términos de definir los propósitos, la cobertura, los resultados esperados, etcétera, no existía ese trabajo. Hoy día, o sea, el hecho que hoy día tengamos eso hecho para 700 programas que abarcan, como se veía en el cuadro anterior, prácticamente la mitad del gasto público, es un avance bien importante porque nos permite tener este tipo de conversaciones. Ahora, luego, en este análisis de resultados hay que tener claro que aquí se mezclan tres tipos de situaciones donde hay deficiencia, ¿cierto? Uno es que son deficiencias en la formulación misma del programa, porque el programa se propuso hacer algo que en definitiva salió distinto. Y eso significa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se habla de deficiencia en la ejecución presupuestaria, esto es lo que se traduce es que durante el año hay que estar continuamente, ¿cierto?, reasignando recursos, resolviendo problemas de asignación de recursos que en alguna parte sobran, en otra parte falta. Segundo, que puede ser que las circunstancias hayan cambiado, ¿cierto?, que el contexto haya cambiado y haya sido por X razón no se haya podido ejecutar adecuadamente un programa. Por ejemplo, qué sé yo, ahora entre incendios y temporales estoy seguro que
¿cierto? En la macrozona centro-sur va a haber muchos programas, especialmente ligados a la agricultura, que no se van a ejecutar como estaba previsto inicialmente. La plata se va a terminar gastando, ¿cierto?, en reconstrucción, ayudas, etcétera, pero eso es un tema que es más exógeno. Y tercero, por supuesto, deficiencia de la gestión, ¿ah? Que se formuló un programa, pero al final la gestión no dio para hacerlo como se había previsto. Entonces, se mezclan esas tres cosas. Ahora hay que ser prudente en términos de que no todo lo que es eficiencia en la gestión genera ahorros para gastarlo en otra cosa, ¿cierto? A veces para gastarlo mejor en lo mismo, en fin, o sea, claro. ¿Ah? Pero tenemos esos tres tipos de situaciones. Lo bueno es que las podemos analizar, que tenemos los datos para poder hacer la discusión. ¿Ah? Solo para complementar, presidente, con el Ministerio de Desarrollo Social nosotros hacemos un documento anual que se llama un documento de mapeo de oferta programática, y ahí efectivamente está el detalle de lo que usted preguntaba, o sea, cuánto fue su ejecución, o algunos se identifican problemas por los cuales se subejecutó tal programa, y todo eso queda en ese documento. Y además también en el informe de finanzas públicas también tiene más detalles, por ejemplo, de cómo se dividían los beneficiarios entre hombres y mujeres, o también les pedimos ahora a los gobiernos regionales que mapearan y pudiesen también decir cómo se distribuye en distintos tipos de gasto lo que estaban haciendo, o cuáles son los números de programas por áreas o dimensiones. Entonces todo eso hay un pequeño resumen acá, pero también está en más extendido en el mapeo de la oferta programática. Y solo como agregar quizás un punto, y también por eso nosotros hemos insistido, nos ha ido también en la Cámara, con respecto a la modificación de las subcomisiones, porque efectivamente creemos que parte de este debate puede ser más sustantivo con subcomisiones que puedan dar una visión más agregada e integral como por sector, y no necesariamente con ministerios que no hablan, o sea, sobre todo lo productivo, que de repente lo que pasa en trabajo habla con lo que pasa en economía, y todo. Ese es como el esfuerzo que nos gustaría que hicieran. Todavía falta convencer a la Cámara. Y solamente voy a pasar muy rápido las últimas. Bueno, además contarles que estamos en un trabajo de transparencia fiscal en un plan que también hemos recibido insumo de nuestro Consejo Social, o sea, del Consejo de la Sociedad Civil, con 12 actividades en distintas materias de transparencia fiscal, dividido en consolidación de mecanismos de evaluación y monitoreo del gasto público, transparencia presupuestaria y participación ciudadana, y vinculación del presupuesto con objetivos ciudadanos, que para no entrar en detalle cada una de las cosas, sí quiero contarles que en el fondo este mapa de actividades tiene como insumo las recomendaciones de distintos organismos. O sea, por una parte la Comisión de Mejor Gasto Público, que fue la comisión que se entregó su informe en el año 2021, el Fondo Monetario Internacional, la encuesta de presupuesto abierto y la Agenda de Modernización del Estado. Y ahí también lo van a poder encontrar en un recuadro de dónde vienen cada una de las recomendaciones de las actividades que estamos haciendo en esta materia. Y por último quería ver el avance del protocolo de presupuestos, que también está dentro del informe de finanzas públicas, un recuadro especial. Con respecto a lo que, para no ir tema por tema, porque hay cosas que ya lo vimos la vez anterior, la mayoría de las cosas amarillas no es que no hemos avanzado, sino que son trabajos en curso, y hay algunos trabajos en curso que son de todo el año, como por ejemplo el Comité de Seguimiento de Inversión Pública, que sigue siendo una vez a la semana, y efectivamente es un trabajo de todo el año, o la ejecución del Fondo de Infraestructura para el Desarrollo. Creo de las cosas más relevantes que quería como visualizar de esto es la entrega del informe del Ministerio Público, que compromete un proyecto de ley a ingresar en septiembre. Ese informe yo se los hice llegar a la comisión y a la Comisión Mixta de Presupuestos, o a las dos comisiones de Hacienda. Debería haber llegado durante la semana pasada.
septiembre. Sí, lo que habíamos comprometido en la ley de presupuesto, hacer un diagnóstico ¿Ya? de la cantidad de fiscales, de los mecanismos de incentivo que tiene. Y eso fue un trabajo que hicimos con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y nosotros de la Dirección de Presupuesto durante el primer semestre, que ahora tiene que materializarse en un proyecto de ley. Y lo otro también que ha sido, que creo que es relevante, es el avance con los CFT estatales, que también fue una mesa tripartita. También evacuamos de ahí un informe que hicimos llegar con una propuesta de polinomio, porque una de las discusiones del año pasado fue cómo, para la ley de presupuestos, fue cómo asignar recursos a los CFT estatales, que también corresponde, creo que citen al Ministerio de Educación y a nosotros a presentarlo en la Comisión de Educación. Y de esto, la siguiente lámina, a ver si hay algo más relevante. No, lo otro es como están en curso, o no sé si tienen preguntas específicas para no ir punto por punto. Igual está todo el detalle en el informe de finanzas públicas. Y con eso terminamos, para que el ministro también pueda dar el contexto macroeconómico que nos saltamos al principio. Ministro, lo dejamos con el relato económico para que quedemos en alto. Obligado a ordenarlo de esta manera la presentación. Entonces, bueno, lo que tenemos lo que tenemos en términos del contexto macroeconómico es que en general las condiciones financieras que se estrecharon bastante cuando, ¿cierto?, se produjo todo este problema de los bancos regionales en Estados Unidos, todo eso ha ido disipándose, pero por supuesto lo que permanece es una política monetaria restrictiva, ¿cierto?, en la mayoría de las economías del mundo. En términos de crecimiento, las cifras de crecimiento trimestral para las principales economías, ¿cierto?, básicamente muestran en varios casos, particularmente en los países de nuestra región, China, Japón, cifras mejores a lo que estaba presupuestado. Para la economía más grande, más bien algo por debajo de lo que se preveía hace 3 meses atrás. En términos de la inflación ha estado bajando, pero cierto, algo que ha preocupado en algunas de estas otras economías es que ha bajado a un ritmo menor al que se esperaba, y que cierto, la inflación subyacente medida en estos países, particularmente en Estados Unidos, la zona euro, se ha mantenido relativamente estable y no ha mostrado un cambio relevante. Entonces todo eso ha llevado a anticipar aumentos adicionales de tasas de interés, ¿cierto? En Estados Unidos se ha hablado de 2 aumentos de 25 puntos base, en la zona euro también se habla de algún aumento adicional, en el Reino Unido lo mismo. En cambio, México o Brasil, que son economías, particularmente Brasil, que partió con el ajuste monetario mucho antes, también se prevé que lo termine antes. Probablemente no tan pronto como nosotros, por supuesto siempre dependiendo del Banco Central, pero se prevé que comience ya a aliviarse un poco la orientación contractiva de la política monetaria. Con esta mejora en las perspectivas, en el sentido de ir avanzando en la estabilización de las economías y bajar en la inflación, los mercados financieros han tenido un desempeño también mejor, con lo cual las bolsas, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha, han tenido desempeños más bien positivos. Como sabemos, la bolsa chilena se encuentra entre ellas. En el caso, yendo ya a los datos de Chile, en la lámina siguiente, vemos que el consumo privado ha tenido un ajuste bastante importante, ¿cierto? Las últimas cifras del primer trimestre del 2023 de las cuentas nacionales así lo mostraron, y donde el ajuste más significativo se dio en el consumo de bienes durables. Esto lo que y por otro lado, ¿cierto?, ese ajuste del consumo
si bien ha incidido sobre la actividad en el sector de comercio, los otros sectores distintos de comercio no han sido arrastrados por esa contracción de comercio, y por lo tanto todo esto lo que muestra es un ajuste que ha sido eficiente en el sentido de que se ha concentrado en los componentes de la demanda interna, donde los desequilibrios eran más grandes, ¿cierto? Porque esto es el espejo de que en el 2021 tuvimos una sobreexpansión del consumo privado, particularmente concentrada en el consumo de bienes durables, y que se reflejó en un boom del comercio que está en la línea roja del gráfico de la derecha. Entonces, ese ajuste, que como decía ha sido más eficiente, también lo ha sido porque el impacto sobre la inflación es claro y notorio, ¿cierto? Obviamente ese ajuste no ha ocurrido solo, ha ocurrido como producto de la política monetaria, apoyada también por la política fiscal, y eso ha permitido que la inflación, ¿cierto?, ya haya bajado 6,5 puntos respecto de su punto más alto en agosto del 2022, y que también, como lo vimos con el último IPC, lo que se veía más inflexible, aparentemente más inflexible, que era la inflación subyacente, también esté bajando. Y se ha dado algo que creo que lo comentamos en alguna oportunidad anterior acá, que es que se confirma una hipótesis que nosotros planteamos, en el sentido de que la inflación subyacente, cuando tenemos saltos tan grandes de inflación, aceleraciones grandes, desaceleraciones grandes, no es totalmente independiente de la inflación total y de los componentes volátiles. Lo que ocurre es que los captura con un rezago a través de la indexación de otros productos. O sea, uno puede tener ¿cierto?, el precio de los combustibles como un precio volátil, pero ese precio volátil, ¿cierto?, va a incidir sobre el costo de una serie de otros productos que requieren de transporte, ¿cierto?, o los va a ver reflejado, qué sé yo, el costo del pasaje aéreo, del pasaje... entonces, eso es lo que se ha ido efectivamente dando. O sea, la relativa inflexibilidad que se observaba en la inflación subyacente era fundamentalmente el reflejo de que la inflación total había sido particularmente alta 6, 8 meses atrás, y ahora estas bajas que estamos teniendo lo que reflejan es que la inflación total ha tenido caídas importantes, y durante los próximos meses vamos a seguir viendo caídas importantes de la inflación por esa razón. Y también... Exactamente. También vamos a estar viendo bajas de precios adicionales, bajas adicionales de precios de los alimentos, por ejemplo, porque los precios internacionales siguen bajando, ¿cierto? El tipo de cambio se mantiene relativamente estable. Entonces eso es lo que capturan las expectativas de mercado, los seguros de inflación. Los seguros de inflación ya a esta altura, ¿cierto?, están incluso llegando a cifras por debajo del 4% a diciembre. Recordemos que el Banco Central para diciembre tiene algo más de 4%. Luego de haberlo ajustado respecto del informe de política monetaria anterior, donde tenía, creo que era 4,6% en diciembre, ahora tiene creo que 4,3%, ¿cierto?, y el mercado tiene 3,4% en diciembre. El otro elemento que se había desajustado mucho, ¿cierto?, el 2021 fue la cuenta corriente, y la cuenta corriente está mejorando. La balanza comercial en el primer trimestre fue superavitaria, el nivel más alto en 16 años, y eso lo que nos dice es que el déficit en cuenta corriente se va a ir reduciendo, ya se redujo, ¿cierto?, con las cifras que publicó el Banco Central para el año terminado en el primer trimestre, y eso va a seguir ocurriendo para el resto del año. Vamos a terminar este año con un déficit en cuenta corriente que va a estar cercano al 3,5% del producto, que es muy similar a la cifra histórica, ¿no? Ese es más o menos el promedio histórico. Y pensar que hemos hecho el ajuste desde casi 10 que tuvimos, ¿cierto?, en el año acumulado al tercer trimestre del 2022, es la verdad también una indicación de
estabilización de la economía y reducción de las presiones sobre el tipo de cambio, ¿cierto? Porque el déficit en cuenta corriente presiona el tipo de cambio, ¿no? Entonces, con esto, ¿cierto? En la lámina siguiente vemos que lo que hemos avanzado en materia de estabilización fiscal, de estabilización de la economía, el rechazo de los retiros de fondos de pensiones y los diversos eventos políticos que se han ido sucediendo han reducido la incertidumbre económica en Chile. Este es el índice que calcula el Banco Central, ¿ah? Y vemos, cierto, que hoy día estamos en niveles que son cercanos a los que teníamos en septiembre del 2021 o a fines del 2019. Todavía nos queda, cierto, por mejorar, cierto, si tomamos los niveles previos a octubre del 2019 como normales, pero es claro que ya hemos avanzado de manera importante, y eso en la lámina siguiente vemos que se refleja en los precios financieros. Tal que la tasa de interés de largo plazo en Chile ha bajado más que lo que ha bajado en economías comparables. Nuestra moneda se ha apreciado más que las monedas de otros países, y nuestros indicadores de riesgo soberano también se ubican en cifras bastante cercanas a los mínimos históricos, y hemos vuelto a ser claramente el país de América Latina con el menor riesgo soberano, como lo habíamos sido tradicionalmente en años previos, a toda la volatilidad que tuvimos en los 3 años pasados. Por último, en términos de las proyecciones de actividad, es cierto, en el primer trimestre del 2023 la actividad creció respecto del cuarto trimestre del 2022. El cuarto trimestre del 2022 también había tenido un pequeño incremento, ahora fue un incremento más significativo. Con eso, y aún considerando que probablemente vamos a tener un segundo trimestre con una variación negativa respecto del primero, con la evolución de la economía vamos a terminar en el cuarto trimestre de este año por encima del cuarto trimestre del año pasado. Y entonces vemos en el gráfico de la izquierda cómo se han ido ajustando las proyecciones de crecimiento para este año, ¿cierto? O sea, ahí todos son proyecciones para el 2023, y lo que se va viendo es cómo han ido cambiando esas proyecciones partiendo en enero, en relación a las que se hacían en enero, febrero y así sucesivamente. ¿Por las mismas instituciones? Claro, por las mismas instituciones. O sea, ahí está el rango de la encuesta de expectativas económicas que aplica el Banco Central. Está el rango entre los percentiles 90 y el 10. La mediana es el cuadradito azul. Las proyecciones del Fondo Monetario son creo que es, no sé si es rombo o círculo, verde, después Banco Mundial y OCDE, y vemos todos han ido... La más atinada, la que tuvo menos variancia y más cercana al cero, muy bien. La amiga del senador Coloma. Es la más certera de todas esas que están ahí. Una vez cada 10 la punta. Oiga, pero en todo caso o sea, el crecimiento es como cero, en el final, eso es lo que se espera, digamos. Claro, o sea, bueno, nosotros, me imagino que lo presentó la directora al comienzo, en nuestras proyecciones, podemos verlo aquí al tiro, ¿cierto? Tenemos una variación bastante menor respecto a la que teníamos en el informe de finanzas públicas anterior, tenemos 0,2, o sea, claramente hoy en día todas las proyecciones para este año están en cero o alguna décima por arriba o alguna décima por abajo, ¿no? O sea, en el gráfico anterior también se veía que el rango, la dispersión de proyecciones también se ha achicado bastante, ¿no? Hay diferencias más importantes en el PIB minero, que es lo que nos ha sorprendido negativamente durante la primera mitad de este año. Hay que decir, sin embargo, a propósito de una pregunta que se hizo antes sobre la actividad minera, hay que decir que en el segundo semestre de este año la actividad minera debería crecer de todas maneras, porque aparte de que hay factores más bien temporales que incidieron sobre la producción en la primera mitad del año, en la segunda mitad del año entra en operación Quebrada Blanca 2.
Entonces, con eso va a ser un empuje adicional a la producción. Por eso es que hay una cifra positiva para el segundo semestre, pero con el primer semestre claramente estamos con los datos que ya tenemos del primer trimestre, del semestre, vamos a estar por debajo de lo que estaba previsto para el año en su conjunto. En cambio, para el PIB no minero tenemos básicamente la misma cifra, en demanda interna algo más negativo, por el comportamiento que ha tenido el consumo. El IPC está prácticamente igual, lo mismo que tipo de cambio, precio del cobre, precio del petróleo. O sea, en general, todo lo que es precios, estamos bastante con datos prácticamente idénticos a los que teníamos en el primer trimestre. Entonces, todo eso nos da bastante más seguridad, ¿cierto? No solamente respecto de la actividad económica del año, sino que también respecto de las proyecciones que tenemos de ingresos fiscales, ya conocido, ¿cierto?, el resultado de la operación renta. El resto ya está mucho más ligado a la actividad contemporánea. Eso sería. Sí, una muy sencilla, tampoco es tan importante que la podría verificar uno, pero ustedes, ministro, la tienen en la cabeza. Respecto a estas proyecciones actualizadas, ¿cómo se comparan con las proyecciones que hizo recientemente, para no buscarlo, preguntó su ex casa, el Banco Central, por ejemplo, que tuvimos, que fue una política monetaria, que también ahí hay unos datos? No sé si puede que la dirección sea la misma, pero no sé si hay mucha varianza en eso con respecto a lo que ustedes proyectan. Esa es una pregunta. Y la otra es, ante la eventualidad, y esto ya para educación, por lo menos mía y de los que siguen esto, ante la eventualidad de que en el mes de julio pareciera que el Banco Central va a tomar una decisión respecto a su política monetaria, que va a rebajar la TPM, ¿cuánto tiempo o qué impacto puede tener eso y en qué plazo, eventualmente, para una buena señal respecto a cierto grado de reactivación, crédito, etcétera? No estoy esperando para este semestre que viene, pero ¿cuál es el rezago que hay entre una política como esa, que está largamente esperada, que el mercado tiene internalizadas hace rato, ¿ya? Pero cuánto se puede eso reflejar tal vez en las cifras de actividad? Eso un poco, no sé, tal vez la pregunta no tiene sentido, pero creo que es importante, porque tanto que se habla que creo que baje la tasa para que se reactive, ¿qué podemos esperar de eso? Perdón, y en este escenario, que hay un escenario relativamente ordenado de las cuentas fiscales, y donde pareciera, por los mismos cuadros que usted mostró, de que los niveles de incertidumbre se han atenuado, por así decirlo, significativamente. Sí. A ver, primero respecto de la comparación con las proyecciones de actividad, para el crecimiento del PIB total, bueno, como sabemos, el Banco Central da un rango, ¿cierto? En el último IPOME es un rango de 75 puntos base, que está centrado más o menos en menos 0,2, me parece, si es así, ¿no? Sí, menos 0,13, porque está 0,25 positivo a menos 0,5. Claro. Ahora, respecto de la política monetaria, a ver, nosotros tenemos en la actualidad, tenemos que tener claro que en la actualidad tenemos una tasa de política monetaria que en términos reales es particularmente alta, ¿cierto? Porque la tasa real está afectada no solo por la tasa nominal, sino que por las expectativas de inflación hacia adelante. Entonces, dado que esas expectativas de inflación van a la baja, entonces aún durante el periodo en que se mantuvo en términos nominales la tasa política monetaria, la real fue subiendo. Entonces, a partir del momento en que el Banco Central comience a bajar la tasa nominal, el efecto sobre la tasa real va a depender, ¿cierto?, de una especie de carrera con la inflación esperada, ¿no? Probablemente no vamos a tener tantas diferencias en la inflación proyectada, pero tenemos que tener claro que para los próximos meses, ¿cierto?, se proyectan caídas importantes de la inflación, entonces la tasa nominal tendría que variar bastante para producir un vuelco importante en la tasa real. Y respecto a la inversión, ¿cómo ve? Sí, voy para le agrego al tiro. Ahora, para la economía, importa no solo la tasa de política monetaria, la economía lo que le importa son las tasas de mercado y ¿cierto?, el acceso al crédito, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que las tasas de mercado normalmente se van adelantando, ¿cierto?, lo que prevén que ocurra con las tasas de interés.
Y eso explica, por ejemplo, que la tasa de bonos a 10 años ha tenido una baja, creo que debe ser de unos 30 puntos base en el último mes. Ahora, esa tasa estuvo más estable en general, nunca llegó a ser particularmente alta. Entonces, claro, las expectativas respecto de la tasa política monetaria hoy en día van incidiendo más sobre las tasas de bonos en periodos intermedios. Entonces el mercado ya de a poco va internalizando ¿cierto?, lo que se prevé como trayectoria de la política monetaria. Respecto de la inversión, nosotros no hemos variado significativamente nuestras estimaciones. El Banco Central creo que no las cambió significativamente en el IPOM, pero son de una variación negativa de la inversión para este año, menos 3%. El año pasado, afortunadamente, tuvimos una cifra positiva, no fue particularmente alta, fue de más 3%, pero este año, es cierto, va a ser difícil que podamos salir de esos rangos de cifra, porque, es cierto, con tasas reales de interés como las que tenemos, es difícil que la inversión repunte. Por supuesto, hay muchas medidas que uno puede impulsar para incentivar a la inversión, pero tiene que ser acompañado por las condiciones financieras para que el costo de financiar proyectos de inversión sea menor. Entonces, a medida que se vaya avanzando en la normalización de la política monetaria, también se van a ir abriendo ciertas oportunidades nuevas para la inversión y se va a ir poco a poco reactivando la inversión. O sea, probablemente vamos a ver cambios más significativos el próximo año. También en inversión deberíamos ver algunas novedades en los catastros de proyectos, que dado que no se fueron renovando durante los últimos 2 años, particularmente en proyectos en el sector minero, energético, etcétera. Entonces hoy día esos catastros muestran un pipeline bastante pobre. Entonces también con condiciones financieras más favorables, con incertidumbre que se va removiendo, van a ir de a poco surgiendo proyectos más significativos que van a reactivar esos catastros. Muchas gracias, ministro. ¿Alguien más tiene algo más que agregar, comentar? Sí, ya habló de inversión. Ya, bien. Bueno, no pretendo hacer un resumen de la reunión, pero creo que fue bien productiva para ir aclarando algunos conceptos. Y los temas de lo que viene ahora, la coyuntura, el tema de los programas de gobierno, creo que nos quedaron dando vuelta varios. ¿Ya? Solamente un alcance, yo llegué retrasado, entiendo que se habló sobre el tema de, a propósito de los programas que la directora mencionó, la necesidad tal vez, que sería bueno tal vez repensar la estructura, la composición de las subcomisiones de la Comisión Mixta de Presupuesto. Solamente reiterar que en 2 oportunidades hemos tratado de hacer este esfuerzo. El año pasado se trató de hacer con la presidencia del senador Coloma, y lo voy a decir así, que quede en el récord y para la tele, de un sector del oficialismo decidió que no estaba de acuerdo con eso. Y de manera muy marcada, creo que mi interpretación es que entendieron que era, bueno, o sea, no les gustó la propuesta, el origen, no sé. Y ahora este año hicimos un segundo esfuerzo, con una presidencia distinta a la mixta de presupuesto, y nuevamente el oficialismo en la Cámara de Diputados no le gustó. Entonces, podemos ir por la tercera, pero creo que esto, como diría el presidente Boric, esta es la segunda. O sea, ahora no se hace, no hay tercera. Entonces lo dejo yo, que puedan estimular a nuestros colegas de la Cámara de Diputados. Porque entiendo que esto es una propuesta del Ejecutivo, básicamente, el interés por hacerlo de manera mejor, más balanceado, más equilibrado, por temas, montos de recursos que hay que definir, etcétera. Cargas de trabajo también para la mixta misma. Pero bueno, tal vez eso lo dejo solamente para el récord. Si se me permite, en la misma línea. Lo que quiero yo decirle en castellano es que hay que transmitirle que no es una propuesta de los senadores ni del presidente de la mixta, quien quiera que sea, de este turno. Es de que el gobierno pidió, el Ejecutivo, eso. Entonces yo necesito que el Ejecutivo defienda con mucha fuerza esa propuesta, porque de lo contrario puede quedar como que una idea de esta Cámara y en absoluto. Nosotros tenemos buenas ideas, pero esa no fue una de las buenas ideas nuestras. Muy bien, vamos a ver la forma de transmitírselo. Es bien urgente porque no lo vi que nosotros empezamos a juntarnos un mes antes del
de la presentación Todos del deberíamos estar presupuesto. juntando una hora para ver la marcha, la ejecución, No son 2 meses, etcétera. uno nomás. Exacto. Sí, y en esa misma línea de cosas en las cuales es bueno insistir, ustedes recordarán que el año pasado, cuando se presentó el proyecto de presupuesto, nosotros nos planteamos una meta de reducción de las glosas presupuestarias, ¿ya? El senador Coloma, como presidente de la comisión, acogió cálidamente esa idea, pero como ustedes saben, en la discusión en las subcomisiones, después empiezan a surgir, ¿cierto?, las demandas por glosas. ¿Ah? En la práctica se repusieron, no sé, yo creo que todas las glosas de información, pese que había un artículo que englobaba todo y resolvía, hacía innecesarias las glosas. Pero yo creo que en atención a los últimos acontecimientos tenemos que darnos cuenta de que esto no es un tema simplemente de reducir el grosor de la ley de presupuesto. Esto tiene que ver con que a través de las glosas, ¿cierto? Muchas veces se crean excepciones a normas generales que después, con el correr del tiempo, en lugar de ser excepciones, se van transformando en la regla. ¿Ah? Recordemos, por ejemplo, que el año pasado también hubo una discusión muy intensa en torno a la asignaciones a instituciones específicas, instituciones privadas. Recordemos que a través de las glosas se llegó a sobreregular el funcionamiento de los gobiernos regionales, al punto que en parte incidió sobre lo que mostraba el senador Sandoval también. O sea, nosotros el año pasado tuvimos que dedicar mucho tiempo a tratar de simplificar el engorro que significaban 22 páginas de glosa para los gobiernos regionales. Entonces nosotros vamos a volver sobre este tema. ¿Ah? Y yo creo que ahora se puede entender mejor por qué queremos reducir las glosas. ¿Ah? Pero aquí hay una cosa como cultural, o sea, es muy impresionante cómo hay gente que demanda glosas como una cuestión como de reconocimiento. ¿Ah? O sea, como que es importante conseguirse una glosa. ¿Ah? Y la verdad es que cuando se trata de comprometer recursos para un propósito determinado, lo relevante no es la glosa, es el convenio, es la asignación presupuestaria. Hay muchas formas de hacer lo mismo que mucha gente lo termina como identificando con una glosa. ¿Ah? Así que este año nos vamos a volver a poner una meta de reducción de glosas, probablemente sea de 25 o 30% de nuevo. Así que esperamos que nos puedan acompañar en eso. Si lo da la palabra, también voy a tomar yo. Sonamos. Yo comparto plenamente, por lo menos quiero dejar claro, respecto a la glosa, respecto a lo otro podemos tener discusiones, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Y mire, a ver, el número grueso, el año pasado, antepasado alcanzó a haber 12.000 glosas, y 12.000 glosas completamente imposibles de procesarla, entenderla, manejarla. La bajamos, yo creo que el 50%, y después en el debate, como dice usted, un tema cultural. La gente considera, digamos, que si no hay una glosa que quincenalmente informe cosas que se pueden hacer anualmente, sería un descrédito. Ahí tenemos una tarea grande, presidente, y ahí necesitamos hacer mucho más conciencia de que eso... Es que esa es la dimensión que yo quiero decir. Aquí sí que se da el caso, no por mucho más se va a hacer las cosas mejor. Entonces, y después yo soy de los que voy y pregunto cuánta gente revisa la glosa. No la revisa nadie, y deben haber 100, 200 personas encargadas de dar respuesta solo a glosa, y cuando hay tanta glosa uno se pierde cuáles son las relevantes que hay que seguir, porque hay algunas que sí son muy importantes, y ahí es donde tenemos problemas, así que yo comparto eso plenamente. Sí, senador Insulza. A mí me preocupa sobre todo, ministro, las glosas, lo que llamaríamos la letra chica, en este caso, sobre todo respecto a la posibilidad de los problemas que hemos tenido ahora último, y hay muchas glosas que no han ido variando en su contexto general. Dicen lo mismo que decían antes, pero se les agregó una frase que dice que también podría esto entregarse a instituciones privadas como una cosa casual, y hoy si no se dice que también podría ser dedicado a un cierto tipo de estudios que antes no estaban. Yo siempre recuerdo, cuando estaba en el gobierno, que la dirección del presupuesto decía que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional era para clavos, para cemento y clavos, digamos, y ahora resulta que es para una cantidad de otras cosas.
Yo creo que esas son las glosas que hay que revisar, a veces la quería la contribución a la solución de algunos de los problemas que hemos tenido en los últimos días. Muchas gracias. Si no, yo, a ver, línea general, sí, revisemos las glosas, ¿ya? Dos, el año pasado, mi interpretación de lo que ocurrió es que se hizo una glosa, como dijo ayer, ¿quién fue que estuvo acá ayer? Un ministro, una cláusula escoba, un cachol, y atrapó todo y todo lo dejó sin efecto, y bueno, eso pararon todas las antenas, y entonces los parlamentarios, porque hay parlamentarios que efectivamente, como usted dice, ministro, que se identifican con la glosa. Yo me identifico con una, la de la protección de los océanos, Ministerio de Medio Ambiente, 300 millones de pesos, que empalidece al lado de lo que vimos en Antofagasta, en todo caso, empalidece, pero se le asigna de otra forma, lo asigna el Ministerio de Vivienda, y bueno, usted ve, entonces, ¿qué ocurrió? Que transversalmente los parlamentarios repusieron su glosa, incluidos algunos de los miembros de esta comisión, que hicieron uso de la palabra recientemente y que no se incorporaron este año a la comisión, y que tuvieron la posibilidad de presidirla el año pasado. Repuso todo su glosa del Senado en Coloma. Entonces, Juan Antonio, sí. Mira, tengo la mejor información. Ya no importa. No, si no dice Coloma la glosa, no faltaba más. Ya. No, pero lo que quiero decir es que realicemos esfuerzos, pero creo que el tema coyuntural no está solamente en la existencia de la glosa, que es la glosa la que lo permite. Es tal vez la laxitud con que se toman algunas definiciones, ¿ya? Y eso ya entra en otro terreno. Hay muchos ministros que proponen glosas también. Sí, para aprobar su proyecto de presupuesto, hay muchos ministros que se entusiasman con la idea de la glosa para darle viabilidad. Entonces, yo creo que amerita una tarea conjunta, pero bueno, creo que puede ayudar a lo que ha ocurrido este año, tratar de revisarlas, pero ya, eso nomás. Y la de los océanos, claramente yo tengo claro que la vamos a aumentar este año, porque PGS. Buena. ¿Ves? Pero sí, es verdad que bajó el monto, pero lo bueno entonces es que, mire, no lo repita mucho porque van a decir entonces que sirven las glosas, porque algunas pueden terminar en asignación. Tienen un upgrade, de calidad, pero no en monto. Pero bien, bueno, ya, se le agradece a la directora por la presentación, al asesor, a los asesores y al ministro Mario Parcel. Por eso cumplió la sesión, se levanta.